de un paciente sano, ¿ya? Vemos el corazón dentro de los rangos normales, ¿no? Es una placa que para mí está muy bien tomada, pero en realidad entra dentro de los rangos normales. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un paciente con estas características? ¿Ya? Un paciente vive de 11 años, presenta tos hace 3 semanas, tiene un episodio de pérdida del tono postural, de relajación de esfínteres, pesa 10 kilos, mucosas pálidas, tiempo llenado capilar de 3 segundos, bastante alto, ya un soplo cístico entre 3 y 4 se ve bastante notorio, levemente la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca que se podría todavía considerar dentro del rango superior y un pulso eocinético. Y le sacamos placa y encontramos esto. Un corazón que no tiene una forma regular, es globoso, ¿no? Tiene un agrandamiento bastante evidente, ¿no? Y definitivamente un corazón en estas condiciones no va a generar el bombeo adecuado, ¿no? Por consiguiente es un paciente que no esté tiene una perfusión adecuada. Muy bien, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un fallo cardíaco? El corazón no va a poder proveer un adecuado flujo sanguíneo, ¿no? O sea, no va a haber una perfusión adecuada. Entonces, tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Si tenemos un aumento en el llenado capilar, ya va a ser directamente influyente con la presión. Entonces, en el aumento del llenado capilar va a haber un aumento de presión. Y cuando esto sucede, tenemos una congestión venosa que termina en acumulación, ¿ya? Acumulación sanguínea. Entonces, las anormalidades se pueden dar de la siguiente manera, ¿no? Sistólica, que tiene que ver con referente al bombeo, ¿ya? Y a nivel diastólica, que tiene que ver con el llenado, ¿no? Entonces, ahí denotamos la diferencia cuando hablamos de presión sistólica y presión diastólica, ¿no? Y bueno, esto definitivamente, alguna normalidad en alguna de las dos presiones, en alguna de las dos situaciones, va a generar una falla cardíaca congestiva. ¿Ya? Entonces, en un principio, cuando se inicia el daño a nivel cardíaco, lo primero que va a hacer el cuerpo es intentar una compensación fisiológica. Pero cuando esto ya queda persistente y afecta a los demás órganos, ya empieza a haber una evidencia de presentación de signos clínicos, ¿no? Que es donde ya nosotros empezamos a generar un tratamiento o una terapia. ¿Ya? Entonces, en principio, cuando hay un problema cardíaco, lo primero que va a hacer el cuerpo es intentar compensar a través del sistema nervioso central, ¿no? Y a través de sus buenos receptores va a denotar que hay una reducción o una elevación de la presión y va a generar, por ejemplo, cuando tenemos una reducción de la presión que va a generar el cuerpo, va a empezar a generar taquicardia, ¿ya? Es el primer efecto simpático que viene a ser del sistema nervioso central, ¿ya? Es el primer efecto simpático. Y luego, cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, va a haber también una reducción de gasto cardíaco, ¿no? Y ahí vamos a ver la segunda fase, digamos, de actuar del cuerpo para compensar, que es activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya sea para liberar líquido o para acumular líquido, ¿no? Dependiendo del caso, si hay una hipotensión o hay una hipertensión. ¿Qué cambios vamos a ver? Básicamente cambios en la frecuencia cardíaca, ajustes de la contractibilidad miocárdica, respuesta intrínseca en el tamaño muscular, o sea, como vieron en la imagen anterior, o sea, dentro de todo el proceso de compensación, que es lo que se va a observar, va a empezar a haber un agrandamiento muscular, ¿ya? Y una optimización del tamaño del vascular, ¿no? O sea, va a haber el vaso sanguíneo va a empezar quizá a dilatarse o a contraerse dependiendo de lo que necesita compensar el cuerpo. Entonces, recordemos un poco acerca de la contractibilidad, ¿ya? Sabemos que en
directa con el ingreso o la salida de calcio. ¿Ya? Entonces aquí como vemos, cuando el potencial tensio se da, va a haber un ingreso de calcio, ¿no? Al haber un ingreso iónico de calcio va a generar la contracción aquí, ¿ya? En los sarcómeros, ¿ya? Y bueno, cuando el calcio se empieza a liberar, como vemos aquí, va a empezar a haber una relajación, o sea, se van a separar, ¿no? Entonces esta molécula de calcio, en el citoplasmático que va a generar, va a entrar junto con el ATP, ¿ya? Y también a su vez va a haber un intercambio, ¿no? Cuando hay salida de calcio va a haber ingreso de sodio. Y si hay salida de sodio, cuando hay salida de sodio va a haber ingreso de potasio, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos que recordar acerca de cómo el calcio empieza a generar ese efecto de contractilidad. Entonces acá vemos, ¿no? Cuando hay aumento de calcio, empieza a haber la activación de la unión de las actinas, ¿ya? Y cuando hay reducción de calcio, ya empieza a haber la relajación, ¿no? Y como les decía, ¿no? El calcio junto con el ATP es lo que va a generar que se dé este efecto de unión de las actinas o de relajación o de separación de las actinas. Aquí vemos, ¿no? Básicamente, entonces, una de las formas de poder manejar lo que vendría a ser ¿qué tal? Ya lo que es vasoconstricción, por ejemplo, es con el aumento de calcio, ¿no? Y una vasodilatación se da cuando hay una disminución del calcio, ¿ya? Entonces, básicamente, el control del calcio es lo que va a regular estos dos efectos, ¿ya? Sí. Ya, entonces, en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya es un complejo neurohormonal, ya compensatorio, o sea, es parte de lo que vendría a ser la compensación del cuerpo de manera, digamos que la acción rápida es la elevación de la frecuencia cardíaca, ¿no? Que lo va a dirigir el simpático. Y el parasimpático es lo que va a empezar a activar el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que es una reacción mediana en tiempo, ¿ya? Ya cuando hablamos de una acción larga compensatoria, ya estaríamos hablando ya de cambios fisiológicos en otros órganos, ¿no? Porque definitivamente al activar un sistema como este, principalmente vamos a estar afectando o cambiando el funcionamiento renal, ¿ya? Entonces, ¿qué va a generar? Va a generar el mantenimiento de la presión sanguínea normal, ¿ya? Se activa cuando hay una reducción del gasto cardíaco, ¿ya? O una reducción de la perfusión renal, ¿ya? Y lo primero que va a generar es la liberación de la renina, ¿ya? Por lo tanto, tener en cuenta, como les dije, que esto es un control fisiológico normal, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos dentro de una cirugía y hay un cuadro de hipotensión, lo primero que se va a activar es este sistema, que puede perdurar unas horas. Ahora, definitivamente, cuando hablamos dentro de un proceso de anestesia, siempre lo ideal es que no dejemos que esta activación de ese sistema se dé por más de 10 minutos, ¿no? O sea, tenemos como que 10 minutos para poder regular nosotros la presión arterial para que no genere un efecto contraproducente en el riñón, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una reducción en el gasto cardíaco, va a haber disminución de la presión sanguínea. Por consiguiente, va a haber una reducción de la perfusión renal y ahí es donde se va a generar la liberación de la renina. Entonces, ahí es donde, cuando hay una liberación de la renina junto con el angiotensión sinógeno, se va a generar la angiotensina 1, ¿ya? Esto a su vez, junto con el ECA, va a generar, se va a dar, perdón, la angiotensina 2, ¿ya? Y eso que va a generar una vasoconstricción y por consiguiente se va a aumentar la presión sanguínea. También, a través de la angiotensina 2 se va a activar la aldosterona y esto a su vez va a generar una reabsorción
reabsorción del sodio, una reabsorción de agua. Entonces va a aumentar el volumen sanguíneo, y al aumentar el volumen sanguíneo vamos a terminar en lo mismo, que vamos a aumentar la presión sanguínea. Por eso es que quizá un mecanismo inicial, anestésicamente hablando, cuando hay vasodilatación por los fármacos, aumentamos un poco la volemia para poder subir la presión cuando hay un cuadro de hipotensión, ¿ya? Cuando es básicamente una hipotensión generada por los fármacos, por la vasodilatación de los fármacos. Entonces, tenemos esta figura a nivel central, ¿no? Cuando hay una disminución de presión, la reducción del gasto cardíaco se va a dar, la transmisión vas a activar a los varoreceptores a nivel central, ya que van a indicar obviamente que hay una reducción de la presión, ya va a ir al centro motor, va a aumentar el tono simpático y va a activar a los receptores, ¿no? Por un lado va a activar a la vasoconstricción periférica. ¿Ya? ¿Esto para qué? Para generar un menor flujo en los músculos, para mantener el flujo en el cerebro y en el corazón y generar una vasoconstricción, ¿no? Entonces, es el mecanismo, digamos, de preservación de que si hay una reducción, el cuerpo lo traduce así, ¿no? Si reduce la cantidad o la volemia, la cantidad de sangre en el cuerpo, es lo que va primero a reservar los órganos principales. Entonces, ¿qué hago? Cierro la circulación periférica para que la cantidad de sangre mayor o lo poco que tengo, entre comillas, se quede en los órganos principales, ¿no? Corazón, cerebro y parte del sistema digestivo. ¿Ya? Entonces, bueno, también cuando va hacia los otros receptores, vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca y de la contracción. Ahora, con referente a la vasoconstricción, ¿ya? Va a haber un aumento de sangre en el corazón, ¿no? Como vamos a generar una vasoconstricción a nivel periférica, vamos a reservar mayor cantidad de sangre a nivel central, ¿no? A nivel de los órganos diana, en este caso del sistema cardiovascular, y va a aumentar la contractibilidad. ¿Ya? A su vez, por el otro lado, cuando hay un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la contracción del corazón, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Ya? Junto con la reducción del flujo en los músculos, junto con el mantenimiento del flujo adecuado en el cerebro y en el corazón, que va a terminar habiendo, va a haber un aumento de presión arterial. Entonces, el control cardiovascular se da a nivel de la médula ósea, ¿ya? Entonces, como les decía, puede ser a través de el sistema nervioso simpático, en este caso la norepinefrina, que va a tener un tropismo con los receptores beta 1, ¿ya? En el cual lo que va a promover es el aumento del ingreso del sodio y del calcio, ¿ya? Entonces, como van a ver aquí, el calcio es bastante importante, ¿ya? En todo esto. ¿Ya? ¿Y qué va a generar esto? Va a generar un aumento de la velocidad de la despolarización de la membrana y por consiguiente se va a generar un aumento del ritmo cardíaco. O sea, como les dije, ¿no? El simpático que va a generar taquicardia, ¿no? Un aumento de la frecuencia cardíaca. Ya en el caso de el parasimpático, en este caso tenemos a la acetilcolina, ¿ya? Que se van a, ¿dónde se van a tener tropismo? En los receptores muscarínicos, ¿ya? Y ¿qué va a generar? Va a generar un aumento del potasio y una reducción del calcio, ¿no? Esto es cuando tenemos cuando queremos reducir un poco esta hipertensión. Entonces, cuando hay una hipertensión, entonces va a hiperpolarizar la membrana y va a bajar la velocidad de despolarización. Por consiguiente, va a reducir el ritmo cardíaco, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando cómo queremos manejar algún fallo cardíaco? ¿Ya? En principio tenemos que mejorar el gasto cardíaco, ya sea para reducirlo o para elevarlo. ¿Ya? Por consiguiente, tenemos que reducir un edema en el caso de quizá tener alguna falla cardíaca que genere esta movilización de fluidos por el tema de la presión, y reducir la precarga, ¿ya? Y el manejo de las arritmias, ¿no?
también digamos que principalmente podemos tener dos tipos de fallos, ¿no? Uno a nivel valvular y el otro a nivel de ritmo, que va a influir dentro de lo que es la contractibilidad del corazón. Entonces, por eso es que primero hay que ver el origen de la falla cardíaca para poder tener un buen discernimiento de cuál es el fármaco adecuado para el uso, ¿no? La terapia adecuada. Entonces tenemos terapia para el manejo de las arritmias, terapia para mejorar el gasto cardíaco, terapia para reducir el edema y terapia para reducir la precardia, ¿ya? Entonces, sabemos que dentro del manejo de las terapias antiarrítmicas vamos a utilizar fármacos antiarrítmicos. Un ejemplo de ello es la lidocaína, que si bien es un fármaco anestésico local, también se puede usar intravenoso y me va a regular algún tipo de arritmia, por ejemplo, a nivel anestésico, ¿no? Y se utiliza también dentro de infusiones analgésicas, ¿ya? Pero en el caso de tener, por ejemplo, alguna arritmia presentada durante cirugía, se puede utilizar la lidocaína para mejorar esto, para revertir esto, y digamos que el corazoncito va a ir funcionando tranquilo durante la cirugía. ¿Ya? Terapia para mejorar el gasto cardíaco, tenemos los inotrópicos positivos, en este caso un digitálico, ¿ya? Con referente a la reducción de edema, estos básicamente van a influir de manera indirecta con el sistema cardiovascular, pero bueno, es la furosemina, que es un diurético. En el caso de la reducción de la precarga, estaríamos hablando de fármacos vasodilatadores, ¿no? Como el enalapril, por ejemplo. Entonces, fármacos que regulan la función cardíaca, ¿no? Como les estaba indicando, tenemos las que van a generar una acción directa y una acción indirecta. La acción directa va a aumentar la contractibilidad, ¿ya? O sea, por ejemplo, van a ser los ionotrópicos positivos, ¿no? Que van a realizar que la entrada de calcio aumente la entrada de calcio, va a abrir los canales para que aumente esto y va a mejorar, obviamente, va a aumentar la contractibilidad, ¿no? Aquellos que van a suprimir las arritmias, básicamente los antiarrítmicos. Los indirectos son aquellos que van a influir con referente a la resistencia vascular y a los volúmenes sanguíneos, ¿no? Los diuréticos, ¿no? Que van a regular el volumen sanguíneo, ¿no? Porque va a haber una extravasación en alguno de los casos y por eso que se generan los edemas, ¿ya? Y la resistencia vascular, los vasodilatadores, ¿no? Cuando hay un aumento de resistencia también podemos tener estos temas de extravasación, ¿no? Los conocidos edemas, ¿ya? Entonces, el efecto del calcio sobre las proteínas contráctiles, ¿ya? Va a generar un aumento de la contractibilidad cardíaca, ¿no? A más calcio va a haber un mayor acortamiento de las vías sanguíneas, ¿no? Como les dije, ¿no? A mayor calcio, que va a pasar, la actina se va a unir, ¿no? Van a haber mayores uniones de actina, por consiguiente que se va a dar la contractibilidad, ¿ya? Y bueno, obviamente un ionotrópico, ya que va a generar que se puedan abrir los canales y el ingreso de calcio se dé y aumente, y eso va a mejorar la contractibilidad, ¿no? Caso contrario, cuando el calcio empieza a tener su salida, ¿qué va a pasar? Se va a dar la relajación. Ya, entonces tenemos los glucósidos cardíacos, ¿no? La digoxina. ¿Ya? ¿Qué van a realizar estos fármacos? Es un ionotrópico positivo, van a generar una acción inhibitoria a nivel de la bomba sodio-potasio y el ATPase, ¿ya? Lo cual va a promover, obviamente, el ingreso de calcio, ¿ya? Este incremento de sodio va a generar que el calcio se sale por la bomba de sodio, ¿no? Y va a aumentar el calcio intracelular. Entonces, por consiguiente, si tenemos más calcio intracelular, ¿qué va a haber? Contractibilidad, ¿ya? Entonces, aquí, como vemos en la imagen, va a haber un ingreso de calcio, ¿ya? Y eso va a ir indirectamente con la salida de sodio, ¿ya? Entonces va a haber un intercambio inverso, ¿ya? Entonces, a través del ATP va a haber un ingreso de calcio, ¿no?
Y esto va a aumentar la contractibilidad. Después tenemos los simpático-miméticos, ¿no? Por ejemplo, la adrenalina, ¿no? Es un agonista de los receptores beta-adrenérgicos, ¿no? Como vimos en diapositivas anteriores, ¿no? Aquellos que van a segregarse, ¿no? A través del sistema simpático, ¿ya? En este caso la adrenalina, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que el receptor de la adrenalina, el receptor beta, ahí va a posarse la adrenalina y va a generar el sistema de ATP en el AMP cíclico y se va a generar un aumento del ingreso del calcio y por consiguiente va a haber un aumento de la contracción muscular, ¿ya? Es otro ejemplo de ionotropismo positivo, ¿ya? Otros simpático-miméticos, por ejemplo, la dobutamina y la dopamina, ¿no? La dopamina es un precesor. Es un precesor que vamos a observar aquí. Hay un efecto también sobre los receptores beta, ¿ya? Va a tener un poco efecto sobre la frecuencia cardíaca. Tiene un mínimo efecto antiarrítmico. Su vida media es alrededor de 1 a 2 minutos y ya como les indiqué tiene su efecto sobre receptores beta y va a reducir su actividad de estos receptores alrededor de 48 a 72 horas. Se nota bien. Ya. Tenemos los inhibidores de las fosfodiesterasas 3, ¿ya? Que no son tan usados en veterinaria, pero igual lo vamos a mencionar, ¿ya? Van a inhibir ya la FD3 ya que presente en el miocardio, ¿no? Hay mayor presencia de AMP cíclico, lo cual va a generar un aumento de la apertura de los canales de calcio, ¿ya? Y va a generar ya, entonces va a haber una inhibición del tipo 3 de la fosfodiesterasa y esto va a aumentar intracelularmente al AMP cíclico, lo cual va a activar a la proteína A y por consiguiente el calcio va a entrar más, ¿ya? De la misma manera también va a inhibir la salida de calcio, por consiguiente va a haber un aumento de la contractibilidad, va a haber un aumento del gasto cardíaco y una disminución de la resistencia periférica vascular. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tenemos la mirinogen. Entonces, acordarnos un poquito acerca del ritmo cardíaco, ¿no? Básicamente aquí las fibras de Purkinje junto con los nódulos son los que van a generar el tema del aumento cardíaco, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una estadística, ¿no? Que uno de cada 25 gatos puede tener un problema dentro de la antiarritmia y quizá incluso no pueda ser detectado a nivel del electrocardiograma, ¿no? Igual el perro, ¿no? Uno de cada 20 perros quizá no se pueda detectar, ¿no? Bueno, sabemos que el sistema o la secuencia de movimiento cardíaco es así, ¿no? El nodo sinusal va a ir la conducción al atrio, el nodo auriculoventricular de ahí va a las vejez y las fibras de Purkinje van a ir hacia el ventrículo, ¿no? Y ese sistema es básicamente el que se va a dar para que se dé la contractibilidad, ¿no? Entonces digamos que la conducción inicia aquí y de esta manera se va distribuyendo, ¿ya? Del atrio hacia el ventrículo. Entonces células que van a estar involucradas dentro del ritmo cardíaco, ¿no? Aquí vemos incluso lo que les estaba mencionando anteriormente, todo inicia en el nodo sinusal, auriculosinusal. Ahí es donde vemos que inicia todo y va hacia las células, ¿ya? Así, y de esta manera se empieza a dar todo el sistema del ritmo, ¿ya? Entonces, la
da la salida, ¿no? Aquí, por ejemplo, empezamos a ver que hay una apertura de canales de calcio de manera lenta, ¿no? Y de la misma manera va a haber una salida de sodio, ¿ya? Y una poca salida de potasio, ¿ya? A los 2 segundos ya vamos a ver que hay una mayor apertura de los canales de potasio, ¿ya? Y ahí es donde se va a ir hacia las fibras ventriculares. ¿Ya? Entonces, en el potencial de acción del músculo ventricular, ¿ya? Eso ya se da a nivel del ventrículo. Entonces va a haber apertura de los canales de sodio rápido a nivel de los 2 segundos, ¿ya? Donde se da este cierre y rápidamente se va a dar el cierre del sodio, ¿no? Primero se apertura y luego se cierra. Luego la apertura de calcio, y esto va a generar que se reduzca la permeabilidad del potasio, ¿ya? Y inmediatamente, a los pocos microsegundos, va a haber también una apertura de potasio, ¿ya? Y todo esto para generar el ritmo cardíaco, ¿ya? Como ven, hay cerradas y aperturas de los canales para poder generar este reflejo de contractibilidad y relajación, ¿ya? Dentro de lo que es el ritmo cardíaco. Entonces, las fibras especializadas dentro del sistema conductor, ¿ya? Entonces tenemos en lo que esto ya más o menos lo hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿no? A nivel de las neuronas simpáticas tenemos los receptores beta 1 que van a generar un aumento tanto del sodio como del calcio y van a aumentar la despolarización, y por consiguiente va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca. El parasimpático va a generar a través de los receptores muscarínicos un aumento de potasio, una reducción de calcio. Esto va a generar una hiperpolarización y reducción de la despolarización, y por consiguiente va a reducir el gasto, la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces puede también ser modificado, tener en cuenta, por el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Parasimpático a través de la acetilcolina, ¿ya? Y la norepinefrina a nivel simpático, ¿ya? Entonces estos básicamente son los transmisores que van a generar un cambio dentro de lo que vendría a ser la contractibilidad del corazón, ya, a través de la apertura iónica, ¿ya? Entonces acordarnos de ello. Ya, entonces, el ritmo normal y una arritmia atrial, ¿no? En el ritmo normal, obviamente vamos a tener la secuencia de las curvas que estamos viendo, ¿no? Y una arritmia atrial, lo que vamos a ver es algún tipo de reducción dentro del tiempo y de la apertura de los canales a nivel de lo que vendría a ser la contracción atrial, ¿no? Que es lo primero que sucede dentro de todo el sistema rítmico del corazón. Entonces, ¿cuándo tenemos arritmias? ¿Ya? Cuando hay un desbalance entre el sistema nervioso central y el sistema simpático y el sistema nervioso parasimpático, porque como vemos, ambos van a tener influencia para lo que es la contractibilidad y el ritmo cardíaco. Pero si hay un desequilibrio entre ambos, es ahí donde va a haber un retraso o aumento dentro de alguna apertura de canales y no se va a dar el ritmo de manera adecuada, ¿no? Como hemos visto, para que se pueda dar todo el sistema de apertura de las aurículas, y cuando estas se cierran se abre el ventrículo, entonces hay una apertura de canales y a la misma vez se cierran los canales, y todo esto es por un equilibrio dentro de lo que vendría a ser el sistema simpático y parasimpático, ¿ya? Entonces, cuando hay un desbalance de esto es donde podemos ver una arritmia. Cuando hay variaciones electrolíticas, ¿no? Que obviamente van a influir dentro, como les digo, de las aperturas de los canales iónicos, sobre todo a nivel de potasio y de calcio, también vamos a evidenciar una arritmia, ¿no? Cuando hay hipoxia, ¿ya? Cuando hay reducción del ingreso de oxígeno, ¿ya? Las acidosis también pueden generar arritmias, ¿no? La insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? También puede generar una arritmia, ¿no? Y así como algunos fármacos que pueden ser arritmogénicos, ¿ya? El cambio de
en la automaticidad, ¿no? La anormalidad dentro de frecuencia, la regularidad o lugar de origen del impulso eléctrico, ¿no? Entonces, también eso podría generar esta situación, ¿ya? La reentrada, ¿no? Alteración de la vasoconstricción y el impulso que modifica la secuencia atrioventricular, ¿no? Entonces, puede ser tanto en el inicio del impulso que se da a través del nódulo sinusal o dentro de la secuencia que se da a través del aurículo y la ventrícula. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo lo medimos? Tenemos, digamos, formas para poder medir el tema de la arritmia mediante el electrocardiograma, ¿no? El electrocardiograma nos va a servir a través de su curva para poder ver si hay una buena polarización o despolarización y por consiguiente vamos a ver si hay algún tipo de fallo dentro de la conducción y por consiguiente llegar a la conclusión qué tipo de arritmia puede estar presentando este paciente. ¿Ya? Entonces, según la clasificación, bueno, acerca de los antiarrítmicos entonces, ¿no? Según la clasificación de Baumann-Williams, ya tenemos 4 clases, ¿no? La clase 1, que son los bloqueantes de canales de sodio; clase 2, los beta bloqueantes; la clase 3, los fármacos que van a generar el aumento del potencial de acción; y la clase 4, perdón, los bloqueantes de canales de calcio, ¿ya? A través del nodo sinoatrial, ¿ya? Y el atrioventricular y la despolarización de los canales de calcio, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos los bloqueantes de calcio, por ejemplo el dialgan-C, y los beta bloqueantes, que son todos los que terminan en LOL, ¿ya? Atenolol, hemolol, ¿no? El más usado, el bisoprolol, ¿no? Son los que utilizamos dentro de los antiarrítmicos. El miocardio atrial o ventricular, ¿no? Cuando hay una despolarización de los canales de sodio y una repolarización de los canales de potasio. Ahí tenemos, por ejemplo, los bloqueantes de los canales de sodio, como la lidocaína, ¿no? La lidocaína va a generar este efecto de regular la arritmia a través del bloqueo de los canales de sodio. Los bloqueantes de los canales de potasio, por ejemplo, el amiodarona, que es una de las que más utilizamos como bloqueantes de canales de potasio, ¿ya? Y bueno, también tenemos al sotalol. Entonces, hablemos primero de los bloqueantes de canales de sodio, ¿ya? Reducen la velocidad de la despolarización y la excitabilidad, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Al haber una reducción, un bloqueo, ¿ya? De la apertura de sodio, ¿ya? Vamos a tener esto, ¿no? Cuando hay una despolarización, el sodio se inactiva su apertura, se cierra y por consiguiente no va a ingresar a la célula, ¿no? Y esto va a generar que haya una regulación dentro del fluido. En el caso de los agonistas, de los receptores beta-adrenérgicos, ya son receptores simpáticos, ya que van a generar a nivel del alfa-1, acuérdense, son los vasoconstrictores, ¿no? Los receptores alfa-2 son vasodilatadores, ¿no? Por ejemplo, ahí están los cigacina, desmetomidina, ¿no? Después tenemos el beta-1, estos son los que van a incrementar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y los beta-2 son los que van a generar una broncodilatación. Entonces, hacemos recordar de los receptores simpáticos y básicamente aquí lo que vamos a generar es vamos a activar al receptor beta-1, ¿no? Por consiguiente, ¿qué va a generar? Aumentar la frecuencia cardíaca. ¿De qué manera? Entonces viene, por ejemplo, el propanolol, se va a colocar en el receptor beta y va a bloquear el sistema de AMP cíclico, o sea, no va a dejar que el ATP se una al AMP cíclico y por consiguiente va a haber una reducción de calcio y una reducción de la contractibilidad para generar que el ritmo se vaya acomodando, ¿ya? Entonces van a inhibir la estimulación simpática cardíaca, ¿ya? Porque va a haber una reducción de la frecuencia cardíaca y por consiguiente va a reducir la presión sanguínea,
¿ya? Acuérdense que ambos conceptos van directamente proporcionados, ¿ya? Ya, entonces, de primera generación, por ejemplo, tenemos el propanolol, ¿ya? Que son antagonistas del beta 1 y del beta 2. Tenemos en segunda generación al atenolol y el metoprolol, que son antagonistas selectivos del beta 1, y el carbidiol, que es de tercera generación, que no solamente es antagonista del beta 1, sino también del beta 2 y del alfa 1. Muy bien, entonces aquí tenemos los bloqueantes. Tenemos los bloqueantes de canales de potasio, ¿ya? Van a incrementar la duración del potencial de acción, ya como situaciones adversas, tener en cuenta que tiene alta toxicidad, ya por eso es que digamos que dentro de los medicamentos son los que ahí hay que tener en cuenta en su uso, ¿no? Sus situaciones contraproducentes que puede haber. Ya van a generar una arritmia ventricular resistente. ¿Ya? Aquí como vemos, ya lo que va a hacer normalmente es que el potasio debe salir por el canal y lo va a cerrar, ¿no? Entonces el potasio se va a quedar y esto va a regular las arritmias ventriculares. Bloqueantes de canales de calcio, ¿ya? Aquí tenemos cuando hay taquicardias supraventriculares, ¿no? En esos casos, por ejemplo, lo podemos utilizar, ¿ya? Y el caso de fibrilación ventricular, ¿no? Por ejemplo, el verapinilo, ¿ya? Y diacet, ¿ya? Entonces, como vemos, hay una despolarización y el calcio debería ingresar hacia la membrana. Entonces, lo que van a hacer es bloquear este canal para que el calcio no ingrese, ¿ya? Y por consiguiente no haya tanta contractibilidad en el corazón. Bueno, fármacos vasodilatadores, ¿ya? Aquí tenemos los agonistas de canales de potasio, los inhibidores del dieta, los bloqueantes de los canales de calcio, inhibidores de receptores de la angiotensina 2, ¿ya? Y la vasodilatadores. Bueno, recordemos nuevamente qué pasa con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Aquí tenemos, cuando empieza a haber el angiotensinógeno va a ser segregado por el hígado, ¿no? Se va a través de la renina, que va a ser segregada por el riñón, se va a formar la angiotensina 1, ¿ya? El endotelio pulmonar y renal va a generar el ECA y se va a convertir en angiotensina 2. Entonces, como vemos, el sistema renina-angiotensina aldosterona es un sistema que abarca varios órganos, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿qué va a generar? Va a generar una actividad simpática, va a generar una reabsorción del sodio, del cloro, una excreción del calcio y va, por consiguiente, a retener agua, ¿no? Va a retener agua para aumentar la volemia. Va a haber también de manera positiva la segregación de la aldosterona, ¿no? Que también se va a generar a nivel renal. Va a aumentar la vasoconstricción arteriolar. Entonces la vasoconstricción periférica la va a activar, ya aumentando de esta manera la presión sanguínea, la presión cardíaca, ¿no? Porque va a aumentar la volemia en los órganos principales. Ya después, ¿qué más va a generar? A nivel de la hipófisis va a generar la segregación del HDA, ya, lo cual va a generar una mayor absorción de agua, ¿ya? Y por consiguiente va a aumentar la volemia, ¿ya? Entonces la retención de agua y sal, ¿ya? Va a generar una volemia aumentada y una perfusión del aparato glomerular también aumentada, porque va a activarlo a la segregación de renina y aldosterona, y también a lo que vendría a ser el sistema de la retención de líquidos para aumentar la volemia. Entonces, aquí, ¿no? A nivel de, una vez que tenemos formado la angiotensina 2, entonces vamos a tener una reabsorción del sodio,
y agua por las vías de secreción de la aldosterona. Vamos a tener una vasoconstricción periférica y efectos cronotrópicos y arritmogénicos, ¿ya? Así va a haber una influencia también en el ritmo a nivel cardíaco. Ahora, con referente a los inhibidores del receptor 1 de la angiotensina 2, por ejemplo, tenemos al losartán, ¿ya? Al cardesartán, al valsartán y el telmisartán. Entonces, estos fármacos vasodilatadores van a generar una cascada del SRA, ya del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya, en la cual el angiotensinógeno que va a ser activado por la renina, que va a generar una angiotensina 1, que la ECA también va a activar a esto y va a generar una angiotensina 2, se va a dar la R1, que es la liberación de aldosterona, la absorción del sodio y la vasoconstricción, y los receptores 2 que van a generar la vasodilatación, ¿ya? Entonces, al ser un inhibidor del receptor 1, ¿ya? O sea, me va a inhibir esto. ¿Qué no se va a dar? No se va a dar la liberación de aldosterona, no se va a dar la reabsorción de sodio y no se va a dar la vasoconstricción, ¿ya? O sea, no me va a generar una elevación de presión, sino me lo va a regular, ¿ya? Porque, como les dije, cuando hay este mecanismo es un mecanismo de compensación del cuerpo, pero cuando se hace persistente en el tiempo, definitivamente a uno de los órganos que principalmente le está afectando es al riñón, ¿ya? Por ese motivo, estos fármacos que van a hacer que ya la presión arterial que está elevada y de manera persistente lo regulen, ¿ya? Para evitar generar mayor sobrecarga dentro de lo que es la función renal y evitar que se sea complicado. Otros inhibidores del ECA, ¿ya? En este caso, al que se va a inhibir es al ECA. O sea, vamos a evitar que se forme la angiotensina 2, ¿ya? En este caso tenemos al captopril, ¿ya? Que es el que más utilizamos en veterinaria, el enalapril también lo utilizamos. Tenemos el benazepril y el ramipril. Los bloqueantes de canales de calcio, ¿ya? Aquí, por ejemplo, lo que vamos lo que tenemos aquí es el aminopidina. Su dosis, por ejemplo, lo utilizamos en hipertensión de gatos. Su dosis es de 0.12 a 0.25 miligramos por kilo cada 24 horas. Entonces, ¿qué va a generar? Va a generar una vasodilatación del músculo de la arteriola, ¿ya? Entonces no va a permitir el ingreso del calcio, va a bloquear el ingreso del calcio, ya que ¿qué se debería dar por consiguiente? Va a activar la miosina quinina en la cadena ligera, la fosfolipilización de la miosina, la interacción de la actina con la miosina y por consiguiente se dará vasoconstricción. Al bloquearlo no se va a dar nada de eso, ¿ya? Entonces por consiguiente va a haber una vasodilatación, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, no? En el corazón, ¿qué sucede? ¿No? Esto es a nivel de los músculos. A nivel del corazón, cuando hay una reducción cuando hay ingreso de calcio, va a generar, esto se genera, cuando hay una reducción del ingreso de calcio, esto va a reducir la contractilidad del miocardio, ¿ya? Y esto, ¿qué más va a generar? Va a generar que reduzca la velocidad de la conducción auriculoventricular y va a generar la disminución de la frecuencia del marcapaso del nodo sinusal, o sea, lo va a regular, ¿ya? Entonces, esto va a pasar cuando no hay ingreso de calcio, ¿ya? Porque el calcio, ¿qué es lo primero que va a generar? Va a aumentar la contractilidad, ¿cierto? Entonces, si no hay calcio, se va a dar todo eso que lo que va a generar es la reducción, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando ingresa el calcio? Va a estimular la liberación, va a tener al calcio aumentado a nivel de los ventrículos y va a generar una constricción cardíaca, ¿no? Entonces, al bloquearlo tampoco se va a dar nada de esto. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos las drogas que utilizamos en hipertensión felina, la que una de las drogas
principales es el amlodipine, que es el que les presenté en la diapositiva anterior. Después el enalapril también es bastante usado, ya sobre todo más en caninos. En este caso lo utilizamos a 0.5 miligramos por kilo cada 12 o 24 horas por vía oral. O sea, esto sí tiene que ir bien regulado, ya. Por eso es que un paciente cardiópata se le tiene que hacer un seguimiento y una regulación de cómo va a nivel de su sistema, ¿no? Porque muchas veces cuando hablemos de enfermedades crónicas sí se tienen que regular las dosis, ¿ya? Las dosis no siempre tienen que ser persistentes en el tiempo, no que cardiópata que siempre va a utilizar esa dosis por toda su vida, no. Entonces siempre se tienen que hacer evaluaciones generales porque como vemos todo está conectado. Entonces, si empieza a haber falla a nivel de otro órgano, hay que ir regulando las dosis, o quizá incluso nos vayamos un poco al otro lado, ¿no? Porque, como vemos, es una jugada entre apertura y cerrada de canales, y esto puede generar que pueda haber quizá una vasodilatación mayor de la que uno espera para compensar, ¿no? Entonces, por eso es que son pacientes que tienen que tener una regulación dentro de lo que es su evaluación, tanto de presión, tanto del tema del electrocardiograma, si es que hay un problema con referente al ritmo, ¿no? Y sobre todo la contractibilidad. Fármacos que regulan el tono del músculo liso, ¿no? Por ejemplo, son los agonistas de los canales de potasio, ¿no? En este caso la dioxidilo o el minoxidilo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? Van a aperturar los canales de potasio, ¿ya? Y de esta manera va a haber una dilatación arteriolar, o sea, va a evitar que haya una vasoconstricción periférica, ¿ya? Va a haber una hiperpolarización y por consiguiente va a haber una relajación muscular, ¿ya? Entonces el corazón no va a estar así, lo va a relajar y va a reducir la resistencia periférica, ¿no? Entonces al reducir la vasoconstricción periférica también va a reducir la presión que hay a nivel de esos vasos sanguíneos, ¿no? Y por consiguiente la presión general sanguínea la va a reducir. Después tenemos los vasodilatadores, los nitrovasodilatadores. En este caso tenemos el nitroglicerina y la nitrogluciato sódico. No son muy usados en veterinaria, pero son parte de, digamos, los vasodilatadores que podemos utilizar, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, básicamente va a generar una vasodilatación, ¿ya? Y por consiguiente, pues va a bloquear el efecto del calcio. Uno que utilizamos con bastante frecuencia en veterinaria son los ionotrópicos y vasodilatadores, ¿no? Por ejemplo, el Ivovendar. Ya es un ionotrópico positivo, pero que también tiene efectos de vasodilatación. Son sensibilizadores del calcio, o sea, va a incrementar la sensibilidad de la troponina C para que el calcio pueda ingresar al receptor, ¿ya? O sea, lo va a ayudar a trasladar. Ya no incrementa el calcio como la lidoxina, pero sí va a ayudar a que pueda ingresar, ¿ya? Entonces no va a incrementar el consumo de oxígeno, ya, en el miocardio, ¿ya? Por eso es que digamos que son un poco más usados, son más seguros. Después aquí tenemos también va a ser inhibidor de la fosfodiesterasa 3, ¿ya? A nivel del músculo cardíaco, ¿ya? Y eso también va a ser ionotrópico, ¿no? Para la apertura de los canales. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, va a haber una apertura del canal de calcio. El calcio va a entrar al músculo, a los miofilamentos, y va a generar la activación del sistema de miocina y actina, ¿no? Para que las actinas se puedan unir, ¿no? Y obviamente esto lo va a producir junto a la protonumina, ¿no? Que lo va a ayudar a ingresar.
indicar el AMP cíclico y el GMP cíclico, ¿ya? Por consiguiente va a haber un ingreso de calcio al retículo plasmático y una salida de calcio del miocito. ¿Ya? Eso es lo que va a generar el efecto vasodilatador. Entonces, ya, el manejo del fallo cardíaco, ¿no? Por ejemplo, en una etapa A, ya cuando hay un alto riesgo de alguna enfermedad cardíaca, todavía no tener en cuenta quizá de utilizar fármacos ni ninguna dieta, ¿no? Con referente a cuando ya hay a niveles de signos visibles, quizá en un principio, que es en el estadio B, ahí verificar, ¿no? Si es un B1, o sea, donde no aparece todavía ningún signo aparente, entonces generar una revaluación en 6 meses, ¿no? Todavía no medicar. Cuando está en un estadio B, cuando ya hay alguna aparición de algún signo con referente a un problema cardiológico, ya por ejemplo en principio podemos usar un timometam, ya utilizar dietas bajas en sal, ya beta bloqueantes o la espironolactona. Ya en una etapa C es cuando ya tenemos un paciente que sí tiene una descompensación cardíaca bastante marcada e incluso podría haber ya lo que es salida de líquidos hacia cavidades, ¿no? Por ejemplo, lo que debería ser una citis, ¿no? Y ahí ya tenemos que también regular lo que viene a ser la salida de estos líquidos, ¿no? Y ahí podemos usar una furosemida, un timometam, ya tener en cuenta que quizás es un paciente que requiera oxígeno, la dobutamina, el nitrocruciato de sodio, en esta etapa también se usa la dioxina, la nitroglicerina, ¿ya? Y bueno, ya cuando tenemos una falla bastante severa a nivel cardíaco, ya somos un poco más agresivos con los fármacos, ¿no? Que se utilizan, por ejemplo, una furosemida, una sildenafilo o un butorfano, ¿no? Para generar quizá una vasodilatación mayor. Ya, entonces, manejo del fallo cardíaco, por ejemplo, en gatos, ¿no? Cuando hay una predisposición, tenerlo en observación. ¿Ya? Cuando hay bajo riesgo que viene a ser a nivel subclínico, ya todavía lo vamos a ir evaluando, pero no medicando aún, ¿no? Ya cuando tenemos quizá un alto riesgo, ya a nivel subclínico, que es moderado a severo, ya podemos ir medicando con algunos reguladores. A nivel C, aquí ya hablamos ya de un paciente que ya tiene varias sistemas comprometidos y desregulados. Entonces ahí tenemos que hacer diferentes combinaciones de fármacos, no necesariamente solo los que van a ser directamente influyentes con el manejo cardíaco, sino aquellos que son indirectos, ¿ya? Entonces aquí hacemos una combinación. Y obviamente en el DEI estamos hablando de pacientes que están bastante descompensados y tenemos que hacer un manejo más agresivo. O sea, para poder regular la falla cardíaca, como ven, al haber todo un sistema de organización de varios órganos, no solamente es que se le da un medicamento ya, sino que se tiene, según el origen, se tienen que hacer combinaciones entre ellos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una falla cardíaca aguda, ¿qué puede haber? Puede haber un edema pulmonar, ¿ya? Entonces, en estos casos, tratar de evaluar, ¿no? Evitar el estrés de algunos pacientes, restringir la movilidad, ¿no? Mejorar la oxigenación, verificar la viabilidad, suplementar con oxígeno y hacer una toracocentesis, por ejemplo, si ya tenemos alguna efusión pleural, ¿no? Y acciones quizá más que farmacológicas, básicamente de manejo, ¿no? De manejo para compensar al paciente, ¿ya? Hasta poder hallar bien el origen, ¿ya? Que básicamente vamos a generar una remoción del fluido alveolar, ¿no? Una diuresis inicial, ya furosemida, de 2 a 5 miligramos por kilo, intravenosa intramuscular,
dependiendo del tipo de edema que pueda presentar, ya se puede indicar si se coloca cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, ¿no? Esto va a depender mucho de qué tanto vaya a mejorar la frecuencia respiratoria, ¿no? La frecuencia respiratoria va a ser un signo que nos va a generar la visualización de qué tanto hay dificultad o qué tanto puede haber líquido a nivel pleural y que esté dificultando la expansión de los pulmones. ¿Ya? Entonces va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria básicamente porque no hay una capacidad para que el pulmón se pueda extender, pero por consiguiente, como va a haber una baja perfusión, el paciente para compensar tiene que elevar la frecuencia respiratoria para intentar que ingrese mayor cantidad de oxígeno al cuerpo, ¿no? Para que entre el aire ya con mayor cantidad, ¿no? A través de un aumento de frecuencia. ¿Ya? Entonces ahí se va evaluando y se va reduciendo las dosificaciones. Estos son pacientes que definitivamente tienen que ser observados bajo tratamiento, porque la titulación al menos de lo que vendría a ser una furosemida diurético tiene que ir siendo regulada según sintomatología y obviamente según vemos que va eliminando en este caso la erupción pleural que pueda tener, ¿ya? Redistribución del volumen, ya por ejemplo la nitroglicerina lo puede generar al 2%, ¿no? En perros, en una dosis de 1.3 a 3.8 centímetros cada 6 horas y en gatos de 0.6 a 1.3. Ahora, ¿qué más podemos realizar? La reducción de la broncoconstricción, ¿no? Una aminoxilina. Como va a haber una menor espacio para que el pulmón se pueda extender, obviamente va a también generar una constricción a nivel de los bronquios, ¿no? Entonces tenemos que ayudar a dilatar, ¿no? Cuando ya tenemos un edema pulmonar, por ejemplo, ¿no? En estos casos sí necesitamos, al haber mayor cantidad de líquido a nivel del parénquima pulmonar, también va a generar una afectación dentro de la contracción de los bronquios, ya van a estar contraídos, ¿no? Entonces lo que vamos a intentar es generar una vasodilatación también para que pueda haber un mejor ingreso del oxígeno y pueda haber una mejor perfusión. Ya el aminofilina es uno de ellos, ¿ya? Esto se usa de 4 a 8 miligramos por kilo intravenosa lenta, ¿ya? Intramuscular subcutáneo se puede usar, pero en realidad si queremos ver un efecto adecuado es un medicamento que debería ir intravenoso lento y observado, ¿ya? En gatos lo manejamos de 4 a 8 también, ¿ya? Se puede aplicar cada 8 horas o cada 12 horas, incluso si el caso es muy severo, lo puedes colocar cada 6 horas, ¿no? O sea, dependiendo del paciente. ¿Qué significa PO? ¿Cuál? PO. PO por vía oral. Eso. Para reducir la poscarga, por ejemplo, podemos usar la hidralacina, ¿ya? El enalapril y el amlodipino, ¿ya? Los más comunes el enalapril y el amlodipino, ya son los que más utilizamos. En este caso el enalapril a 0.5 miligramos por kilo por vía oral. Eso ya son tratamientos que lo mandamos a los pacientes, digamos, para su seguimiento en casa, ¿no? En el caso del amlodipino, el perro lo utilizamos de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo, por vía oral, ya cada 12 o 24 horas. O sea, eso sí va a depender quizá de la sobrecarga que hay a nivel postcarga, ¿ya? Para ver si es que se manda una frecuencia de cada 12 o cada 24, ¿ya? Dependiendo del caso. Si queremos incrementar la contractibilidad, ¿qué medicamentos podemos usar? El fimoventan, la dobutamina, la digoxina, ¿ya? Digamos que en un principio siempre se usa más el fimoventan y la digoxina, ¿ya? Fimoventan a 0.2 por 0.3 miligramos
miligramos por kilo por vía oral cada 12 horas. La digoxina en pacientes de menores a 22 kilos de 0.05 a 0.08 miligramos por kilo cada 12 horas, y si son mayores a 22 kilos de 0.03 a 0.005 miligramos por kilo cada 12 horas, ¿no? Eso es en gatos. Ya, y en gatos 0.007 miligramos por kilo por vía oral cada 48 horas, ¿ya? O sea, ver bien esto, ¿ya? Porque cuando habíamos hablado, por ejemplo, de la dioxina, que podría haber cierto efecto tóxico, ¿no? Entonces en gatos se utiliza cada 48 horas. En el caso de una falla cardíaca, donde buscamos reducir la actividad neurohormonal, ¿ya? Y una disfunción cardíaca progresiva, donde ya quizá hay edemas como tal, buscamos el uso de diuréticos, ¿no? El más conocido, la furosemida, se utiliza alrededor de 1 a 3 miligramos por kilo, ¿ya? Esto puede ser cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, también va a depender del caso del paciente y qué tanta afección tenga, sobre todo a nivel renal, ¿ya? Porque si es un paciente que tiene una insuficiencia renal, obviamente también tenemos que usar de manera muy regulada la furosemida. Entonces son pacientes que incluso, ¿no? Si tú le mandas furosemida, tiene que hacer un chequeo de enzimas hepáticas, funcionabilidad renal, tienes que hacerlo quizá de manera continua, ¿no? Quizá en 15 días o en un mes, ¿no? Dependiendo del caso, para ver que no haya afección también a ese nivel y ir reduciendo quizá la dosis dependiendo del cuadro cardiológico que presenta. Por lo general, pacientes con problemas cardiológicos donde ya hay presencia de edemas, sí la expectativa de vida no es muy alta, ¿no? Porque tenemos que andar en este juego de regular las presiones para que no haya extravasación de fluidos hacia cavidades, ¿no? Y en mucha de esta jugada, digamos, que hacemos, podemos afectar el riñón o podemos generar alguna otra situación que desencadene alguna situación que ponga al paciente en gravedad con referente a su vida, ¿ya? La espironolactona, ¿ya? También se usa bastante en perros, ¿ya? Sobre todo para tratamientos de largo tiempo, de 0.5 a 2 miligramos por kilo por vía oral cada 12 horas, ¿ya? Y en gatos de 0.5 a 1 miligramos por kilo, ¿ya? La hidroclorodiazina, ¿ya? En perros se utiliza de 0.5 a 4 miligramos por kilo por vía oral cada 12 horas o cada 48 horas, ¿no? O sea, ese rango sí también va a depender mucho del grado de la patología que tenga el paciente. Con referente, por ejemplo, cuando tenemos una insuficiencia valvular crónica, inhibidores del YECA, ¿ya? Ahí, por ejemplo, podemos usar el enalapril, el captopril, ¿ya? Que son, digamos, lo que más se utilizan en veterinaria, los más conocidos, ¿ya? El penacepril, el lisinopril y el fosinopril. Ya cuando tenemos una falla cardíaca crónica, ya básicamente a nivel de la contractilidad cardíaca podemos usar la digoxina y el pimovendal. Ya el pimovendal, que se acuerdan que era vasodilatador y ionotrópico, ya que va a generar ¿cuánto lo vas a usar en perros? De 0.2 a 0.3 miligramos por kilo por vía oral cada 12 horas, ¿ya? Estos son tratamientos obviamente a largo plazo, ya son tratamientos que tú le puedes mandar al paciente por toda su vida y obviamente con los chequeos correspondientes para ir regulando el tema de dosis y quizás si hay necesidad de aumentar algún otro tipo de fármaco. Ahora, un paciente cardíaco medicado con un tratamiento a largo plazo no implica que no pueda haber una situación que pueda generar que el paciente se descompense, ¿no? Puede tener un cuadro de compensación, pueda generar extravasación, pueda generar algún cambio dentro de lo que es presiones y se pueda generar algún tipo de edema, ¿no? Entonces, en esos cuadros agudos dentro de su falla cardíaca crónica se hace la
la acción aguda del momento, se estabiliza y luego se continúa con su tratamiento crónico. Ya, la digoxina en pacientes de 22 kilos, de menores de 22 kilos, ya lo habíamos hablado anteriormente, las dosis. Ya, entonces, digamos que los más conocidos, comercialmente hablando, ya el cardial, ya que es enalapril con espirulina, y en el caso de el cardial B, el cardial B, que es en este caso un vasodilatador mixto que ya no tiene enalapril, sino tiene benazepril, ya, y el cardialis, que es un benzapril con una pirinolactona. Entonces, con referente al manejo de arritmias, tener en cuenta que es un desafío clínico, un compromiso, puede generar un compromiso hemodinámico, quizás sin signos, ¿no? No lo podemos observar inicialmente. Bueno, el objetivo obviamente es restaurar este ritmo sinusal, ¿no? Alteraciones con frecuencia, generación en la conducción del impulso, ¿no? ¿Qué puede generar? Puede generar cambios en el pH, hipocondrosemia, puede generar sobrecarga mecánica en el corazón, ya puede generar isquemia en el miocardio y alteraciones en el sistema nervioso autónomo. Ya, entonces eso recordarlo. Muy bien, chicos. No sé si hay preguntas, hoy ya les dije que la clase era corta. ¿Sí? ¿Nada? Ya. Pues lo que esta falla cardíaca crónica, porque si no que se usaba agudos cuando hay se suspende la. No, se continúa, pero quizás ahí lo que se puede agregar es un diurético o se hace un cambio de fármaco dentro de su mismo tipo, puedes cambiarlo a otro tipo, quizás que tenga una acción más rápida y luego regresas a su tratamiento crónico. O sea, todo depende de lo que ocasionó esa descompensación. Pero por lo general, lo que siempre se va a observar cuando hay un cuadro agudo de descompensación es la extravasación. O sea, vas a encontrar algún tipo de nervio, ya sea a nivel pleural, a nivel abdominal, ¿no? Ahí lo que hay que hacer es regular el tema de presión a ese nivel farmacológicamente y también con manejo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una ascitis, lo que hay que hacer es hacer un drenaje, utilizar diuréticos y probablemente sea un paciente que ya con este antecedente se quede con el uso de diuréticos para largo plazo. Ya, y se vaya regulando el tema de presión en adelante y se vaya reduciendo la dosis. O sea, porque después se refiere a patología de matrimonio. Ajá, principalmente. O sea, básicamente eso es lo que más nos va a gatillar con una descompensación en el paciente. Lo más frecuente es a nivel abdominal. Ya cuando son a nivel pleural, por lo general ya es un poquito más crítico el tema de la descompensación del paciente. Porque a nivel pleural sí es un poco más complicado hacer el drenaje. Se puede hacer, pero es más fácil que se pueda descompensar y lo aceite la drenaje. Sería una maniobra un poco más riesgosa, pero a veces es necesaria hacerlo. Igual con las ascitis, ¿no? Cuando hay pacientes que tienen ascitis y tienen una gran cantidad de ascitis, sí se le tiene que hacer el manejo de poder retirar el líquido, pero muchos de estos pacientes que tienen ascitis como una enfermedad crónica, por lo general, clínicamente están estables. Entonces simplemente llegan a la clínica porque lo ven más envalonado que de costumbre y quizá con frecuencia también elevada, ¿no? Entonces, o lo ven postrado por dolor abdominal. Entonces, al ser un paciente que ya tenía esa cita quizás hace tiempo, entonces es que el cuerpo se acostumbró a esa cantidad de dolencia. Entonces, cuando tú retiras el líquido del abdomen, se puede descompensar y hace un cuadro de hipovolemia, porque para el cuerpo le hace un retirado líquido que es normal. Entonces ahí también hay que tener cuidado, porque tenemos dos situaciones aquí, ¿no? O sea, uno, ponerle fluidos y tratar de regular la presión para evitar que siga la extravasación y con los diuréticos podemos ayudarnos también para que se siga volviendo a acumular líquido en cavidades. ¿Ya? Y lo otro es ver qué lo motivó. Si fue solamente una falla cardíaca, lo manejamos de esta manera. Pero por ejemplo, si hay un edema, también puede haber por una falla hepática. Como cuando hay una falla hepática, una congestión hepática, también se puede
porque no queremos tampoco sobrecarga, porque eso es lo que justo tratamos de regular. Entonces hay que ver varias cositas ahí. Es un poco complicado a veces poder regular bien un paciente, porque a veces al no saber este tipo de manejos rápidos, puedes incluso dejarlo con una volemia muy alta para lo que su corazón requiere. Entonces ahí también hay que evaluar eso.